Bien, entonces, antes de la entrada en vigencia de la nueva ley como tal, nosotros no teníamos una legislación particular que se refiriera a la responsabilidad civil como tal de los accidentes de tránsito. Teníamos la ley 241, que es una ley evidentemente de organización del tránsito, no tenía por objetivo nada relacionado con la responsabilidad civil, por tanto, no tomaba en cuenta ciertos aspectos derivados del mismo accidente de tránsito, como qué pasaba si el accidente ocurría entre un peatón, un ciclista y un vehículo, qué pasaba si ocurría entre dos vehículos. O sea, era una ley orientada a organizar el tránsito, no a determinar las posibles responsabilidades civiles derivadas de un accidente de tránsito. Y por vía de consecuencia tenía muchos baches en lo que a esta materia se respecta. En adición a esta ley, obviamente tenemos el Código Civil. Nuestro Código Civil es el mismo Código Civil francés de 1804 que adoptamos en 1884 sin hacerle al día de hoy ninguna modificación a nivel legislativo. Toda la modificación se encontraba a nivel de interpretación jurisprudencial. Combinado con esto, tenemos la ley de seguro, la 146-02, que con respecto a la materia específica de tránsito, establecía una presunción de comitencia con respecto al propietario del vehículo de motor y a la persona que conducía el vehículo de motor al momento de causarse el accidente, que se entendía que lo hacía bajo la autorización del propietario. Esa era nuestra legislación. ¿Qué pasa? Esta legislación, como bien acabo de mencionar, no era una legislación enfocada en la posible responsabilidad civil derivada del accidente de tránsito. Nuestra ley 241 es una ley que tiene un fundamento exclusivamente en la falta. La responsabilidad civil se evaluaba conforme a la falta aprobada, puesto que el artículo 49 de la ley 241 se refiere al que por imprudencia, negligencia, torpeza cometa un accidente. Entonces, esta ley se utilizaba muchas veces, o más que nada, sobre todo, cuando la persona o la víctima perseguía la reparación de su indemnización por vía accesoria a la pública, constituyéndose en actor civil por ante el Tribunal Penal, en principio. Nosotros tuvimos una evolución que hizo, más que nada, el cambio de una jurisdicción a otra. La mayoría de las veces, antes de lo que voy a hablar más adelante, casi todos los accidentes de tránsito que ocurrían en el país perseguían sus indemnizaciones, tanto civiles como penales, por ante el Tribunal Especial de Tránsito, el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, basados en la Ley 241, que, como dije, tiene un fundamento de responsabilidad civil en falta. Cuando se adoptó o comenzó a entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, ciertas situaciones procesales motivaron, de hecho se había motivado antes, pero definitivamente se reforzó, motivaron a que las víctimas de accidentes de tránsito, en lugar de perseguir su reparación civil por ante el Tribunal Penal, constituyéndose en actor civil, persiguiera la reparación de su indemnización por ante el Tribunal Civil de manera independiente. Y entonces aquí surgió una polémica. Aplicábamos o bien el régimen subjetivo fundamentado completamente en la falta, o bien si se aplicaba o no el párrafo primero del artículo 1384 del Código Civil relativo a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas inanimadas. ¿Por qué ocurre la emigración? Es bueno hacer acotar que en materia penal, primero, no avanza el expediente sin la presencia del imputado, cosa que no tenemos en materia civil. Y encima de eso, en materia penal se necesita la acreditación de la prueba y no toda la acreditación de la prueba se puede hacer por lectura. Y en adición a eso tenemos un régimen fundamentado en la falta aprobada, es decir, que la persona que perseguía indemnizaciones por ante el Tribunal Penal se veía en la obligación de probar una falta, una violación a la ley de tránsito. Mientras que versus el proceso civil, si íbamos a aplicar el primer párrafo del artículo 1384 del Código Civil, teníamos un tema de una responsabilidad civil objetiva, donde la persona no tenía que probar la falta y donde se puede seguir el curso del proceso al margen de que la persona esté o no presente en el tribunal. Entonces, en ese sentido, hubo primero una aceptación cuasi unánime de aplicar el primer párrafo del artículo 1384 del Código Civil a la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito. En principio no generó mayor controversia y se aplicaba simple y sencillamente producto de una extensión que de hecho nos viene
de la jurisprudencia de principio Lis-Jandor de Francia de 1930, que dice que el párrafo primero del artículo 1384 del Código Civil no hace alusión a si la cosa está viciada o no, o si está siendo o no accionada por la mano del hombre al momento de causar el daño, sino que atribuye la responsabilidad civil a la guarda como tal y que por tanto puede extenderse ese régimen de reparación a los vehículos de motor, independientemente de que en el momento de causar el accidente se encuentren accionados por la mano del hombre. Eso pasó en primer momento. Desde el punto de vista de los fines de la responsabilidad civil, que tiene un enfoque pro víctima de tratar de facilitar que la víctima obtenga la reparación del perjuicio causado, pues el nuevo fundamento de responsabilidad civil no causaba mayores inconvenientes. Lo que sucedió después, comenzó a preguntarse la jurisprudencia dominicana si debía de actuar igual cuando el accidente ocurría o cuando entre dos vehículos de motor, no entre un vehículo de motor y un peatón, o entre un vehículo de motor y un ciclista, sino dos vehículos de motor. Y en este caso, primero, en un momento se habló de que ambas presunciones se neutralizaban y en otro momento simple y sencillamente se habló de que no era una neutralización como tal de las presunciones de ambos guardianes, sino que en estos casos, como al momento de causarse el accidente estaba siendo accionado por la mano del hombre, el fundamento tenía que ser la falta. Esto también tuvo una consecuencia procesal, desde el punto de vista de que si el Tribunal Civil y el Tribunal Penal estaban apoderados al mismo tiempo de la acción civil y penal derivada del mismo hecho, pero el fundamento que iba a utilizar el juez civil era la falta probada, es decir, el 1382 o el 1383, evidentemente el juez civil tenía que sobreseer hasta que el Tribunal Penal se pronunciara con respecto a eso. Bueno, esto dio al traste de que había cierta inseguridad en la interpretación jurisprudencial. Teníamos unas salas que aplicaban el 1384, párrafo primero del Código Civil, y otras que aplicaban el 1382. Antes de la entrada per se de la ley en vigencia, el último criterio que sentó nuestra jurisprudencia dominicana, que ha seguido manteniendo, porque se mantuvo en las sentencias de septiembre y diciembre del 2016 que les planteo aquí, es que si el accidente estaba siendo, si la persona que reclamaba indemnización era el propietario o el pasajero de un vehículo y la acción se interponía con respecto al propietario del otro vehículo, en ese caso particular, el fundamento de responsabilidad civil tenía que ser la falta probada y que no se iba a aplicar el principio de responsabilidad civil por el hecho de la cosa inanimada del párrafo primero del 1384. Al margen de que no necesariamente compartimos el criterio, lo que no nos hace mucho sentido de este criterio es que se justifica en que supuestamente ambas personas han contribuido en la realización del riesgo, es lo que dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Si ese es el fundamento, no entendemos por qué el tratamiento se da de igual forma con respecto al pasajero del vehículo que no interviene en ninguna realización de riesgo, por lo menos a nuestro modo. Entonces, ¿qué pasa con la Ley 63-17? Esta discusión no se va a dar, entendemos que no se va a dar en un principio, claro está, puesto que nuestra ley, en el artículo 305, ahora establece una responsabilidad civil objetiva. Esta responsabilidad civil objetiva es tanto para el conductor del vehículo de motor como para el propietario del vehículo de motor, los cuales los hace responsables de manera solidaria. Cabe hacer la salvedad de que técnicamente hablando, antes debían de ser condenados de manera insolidum porque la solidaridad o es legal o es convencional y no se establecía ningún texto legal que dijera que el propietario y que el conductor del vehículo estuvieran obligados de manera solidaria. Claro, los efectos a nivel principal eran los mismos. Ahora tenemos un texto que dice taxativamente que serán solidariamente responsables. Y es una responsabilidad civil objetiva porque solamente permite, como medio de exoneración de responsabilidad civil, la falta exclusivamente imputable a la víctima, a un tercero, o el caso fortuito o fuerza mayor. De esta forma, no se analiza la falta en el agente generador del daño ni para atribución de responsabilidad civil ni como medio de exoneración de responsabilidad civil. Es decir, que es una responsabilidad civil objetiva. Entonces, con respecto a la competencia, también se da una situación. El artículo 302 tiene una redacción muy específica que indica que las infracciones que causan daños y que
conllevarán las penas privativas de libertad correspondientes y serán competencia del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del lugar donde ocurrió el accidente. Esta redacción es una redacción que parece referirse exclusivamente a la acción pública derivada de un accidente de vehículo de motor. Sobre todo que también termina diciendo y será respondido conforme al criterio del derecho común. Esto deja la salvedad de que actualmente los tribunales civiles están muy desbordados del conocimiento de acciones civiles derivadas de accidentes de tránsito. Sin embargo, esto viene dado del mismo derecho de opción que tiene la víctima cuando un hecho constituye a la vez un delito penal y un delito civil. La víctima tiene la opción de perseguir su reparación por la vía civil de manera independiente o constituirse en actor civil por ante el tribunal penal. Es decir, que ante una redacción como esta, entendemos que la situación de competencia se queda exactamente igual con las siguientes dos salvedades. El juez penal, de acuerdo al artículo 305 de la legislación, tendrá que atribuir responsabilidad civil de manera objetiva, contrario como lo solía hacer por la aplicación de la ley 241, y precisamente por ese mismo criterio de responsabilidad civil objetiva, el juez civil no está en la obligación de sobreseer aun cuando se haya puesto en marcha la acción pública derivada de un mismo accidente de tránsito. Sin embargo, podemos hacer la salvedad de que en el 2012 nuestra Suprema Corte de Justicia entendió que el juez civil, cuando estaba apoderado de una acción de responsabilidad civil fundamentada en el hecho de la cocina animada, que también es una responsabilidad civil objetiva, tenía que sobreseer hasta tanto el tribunal dictara una sentencia. De todas formas, no compartimos el criterio y entendemos que el sobreseimiento no es obligatorio. Evidentemente está en la discreción del juez aplicarlo o no, pero no es obligatorio porque siendo una responsabilidad civil objetiva, nada de lo que vaya a decir el juez penal tiene vocación de influenciar o decidir la decisión del juez civil. En la legislación tiene sus problemas, como todas las legislaciones, no hay legislación perfecta. Sí saludamos el hecho de que se haya establecido una responsabilidad civil objetiva porque nos parece más cónsono con el sistema a nivel general de un enfoque pro víctima. Debemos decir que inclusive países como países derivados del common law, que son bastante receptivos y restrictivos en lo que respecta a la responsabilidad civil objetiva o strict liability, aún ellos en algunos casos, como en el estado de Nueva York y el estado de Michigan, tienen para el caso específico de los accidentes de tránsito una responsabilidad civil objetiva. La tiene Colombia, la tiene Francia, la tiene muchas legislaciones tienen una responsabilidad civil objetiva porque se entiende que en la materia de tránsito es lo más cónsono con el caso particular. Entonces, habrá que ver cómo se maneja esto a nivel de aplicación, tanto a nivel jurisprudencial como de los mismos usuarios del sistema, pero desde ese punto de vista saludamos el cambio legislativo.